Hola gente de Venezuela, me encuentro con Ángel Lugo, politólogo, profesor universitario y miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática. Hoy vamos a abordar el tema económico, por supuesto, el tema político que nunca falta y su razón de estar aquí en San Juan de los Morros, el centenario del expresidente Carlos Andrés Pérez. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que uno siempre le pregunta a un politólogo, ¿cómo está la cosa política? ¿Por dónde va el país en el tema político? ¿Hay unidad, no hay unidad? Bueno, sabes que los politólogos no somos brujos, así que no sabemos, no tenemos una bola de cristal, hacemos lo que se puede. Unidad sí va a haber, unidad sí va a haber. Lo que pasa es que hay que entender cómo son los procesos unitarios, ¿no? Una unidad democrática es una unidad donde hay distintos niveles de pensamiento o diferencias de pensamiento, diferencias ideológicas en las que tratan de ponerse de acuerdo. Entonces tiene que haber una discusión. La unidad no significa que todos van a pensar lo mismo porque sería antidemocrático, no hay pensamiento único. Y esa es la razón por la cual se dan discusiones tras discusiones tras discusiones. Y ha sido difícil, sí, pero por lo menos habrá unidad para la candidatura unitaria. Para eso se está el proceso de elecciones primarias y creo que habrá una unidad en cuanto a un programa de gobierno. Ahora, tú eres miembro de Acción Democrática, uno de los partidos principales, fundamentales de la historia política del país. Sin embargo, Acción Democrática pasa en este momento por una situación interna. ¿Hacia dónde apunta esa situación? ¿Tiene la dirigencia de Acción Democrática la esperanza de volver a una unidad? Bueno, es que el tema de Acción Democrática no es una unidad. El tema de Acción Democrática es que hay un sector que se fue con el régimen, que fueron comprados por el régimen. En Acción Democrática no hay división, ni división de tipo ideológica, no. Hay un sector que cayó en manos de la Operación Alacrán. Sin embargo, ese sector tiene la tarjeta, tiene las casas del partido. Claro, porque cayeron en la Operación Alacrán y la Operación Alacrán significaba penetrar los partidos y destruirlos desde adentro. Pero ¿tú no crees que ese discurso hace irreconciliable la posibilidad de regresar? Porque entonces, ¿cómo se aspira a retomar las siglas, el partido, la casa? Claro, el tema es si tú puedes reconciliar con el secuestrador. No se puede reconciliar con compañeros que están más abajo, que bueno, pueden haber caído, no entender o no reconocer el tema por el cual está pasando Acción Democrática. Ay, por supuesto que sí, pero con los que han secuestrado la tarjeta del partido no. ¿Cómo la recuperaremos? Cuando haya democracia. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando pensando en nuestros símbolos, pensando en nuestro himno, pensando en nuestra ideología, pensando en nuestra propia idiosincrasia de hecho. Hay un candidato de Acción Democrática en la calle. ¿Tú crees que eso es bueno? Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Tan bueno que Acción Democrática tuvo en su momento 3 precandidatos hasta que se decantó por uno, es Carlos Prosperi. Es decir, ya es el candidato oficial de Acción Democrática para la primaria. El tema de las primarias. Estamos en provincia, estamos en San Juan de los Morros, a veces la información como que tarda un poco más en llegar. ¿Qué se está cocinando en este momento? ¿Ya hay un reglamento para las primarias? Sí, ya se aprobó el reglamento. Pero es que no se ha dado a conocer mucho por el mismo tema que tú acabas de decir. Nosotros tenemos que pensar que estamos frente a un régimen que ha copado todos los medios de comunicación. Entonces la información no fluye. Y la información que llega es información manipulada por el régimen. Entonces la información para que llegue a la gente toma tiempo. Se aprobó el reglamento. El reglamento, la verdad es que no se ha hecho, no lo sabe toda la gente. No es secreto. Quédense tranquilos, no tiene nada que ver con secretismo ni nada por el estilo, sino que, bueno, no le ha llegado a todas las personas. Hay gente que opina sobre el reglamento sin tenerlo en sus manos. Pero ya este es un primer paso importantísimo. Hay un reglamento que ya se definió. A ese reglamento, bueno, todos los candidatos que quieran optar a ser el candidato de la unidad tienen que pasar por ese reglamento que indica cómo se van a hacer las primarias. Ahora avanzamos hacia un posible proceso electoral. Se está manejando una posibilidad y una tesis de adelanto de elecciones. ¿Cómo la concibe Acción Democrática? Claro, el régimen, ningún país democrático puede manejarse con fechas que van y que vienen. Antiguamente nosotros sabíamos que cada 5 años, el primer domingo de diciembre tenemos elecciones. Ahora no. Ahora si la adelantan, si la atrasan, si sí o si no. Bueno, eso es precisamente lo que ocurre en un régimen como el que tenemos actualmente. Tú no sabes cuándo vas a tener elecciones. ¿Dónde cabe eso? Entonces, si las adelantan, las adelantan. El régimen lo que va a jugar con esto es, uno, meter presión a la oposición para que pequemos de posición adelantada. ¿Se pueden adelantar las elecciones? ¿La puede adelantar el régimen? Es posible, la va a adelantar, pero para su propio beneficio.
si ellos sienten que van bajando en la voluntad del pueblo, o si hay peticiones del pueblo que ellos no puedan controlar, van a tratar de cortar, entonces adelantar las elecciones. Ahora, en medio de esta contienda, bueno, todos los partidos andan tratando de organizarse, de avanzar, de mantenerse en la jugada, mantenerse activo. El escenario que se plantea entonces, supongamos que avanza el tiempo, pasan las elecciones, ¿qué garantiza que la oposición pueda regresar al poder? No hay garantías. No hay garantías porque estamos frente a un régimen que es antidemocrático. Tú le puedes llamar dictadura si tú quieres, tú le puedes llamar autoritario si tú crees, pero, o si quieres, perdón, pero no estamos frente a un régimen democrático. Entonces, garantías de todo un proceso no hay, y eso tiene que aprenderlo el pueblo venezolano. Esto es una pelea de David contra Goliat. Ellos tienen las armas, tienen el poder. Nosotros tenemos al pueblo. Y cuando decimos tenemos al pueblo es que estamos del lado del pueblo. El pueblo no es que hace lo que nosotros queramos. El pueblo decide, y lo que nosotros queremos es que el pueblo pueda decidir en libertad. Pareciera ser que el discurso de los políticos ha cambiado, y debo reconocerlo, ha cambiado para bien, porque como que están siendo más honestos y diciéndole a la gente, mira, la situación es así, no es tan fácil. O sea, en el pasado se crearon esperanzas, se hicieron un montón de acciones que ilusionaron a las personas y no había condiciones. Veo un discurso diferente ahora. Sí, un discurso más realista, porque antiguamente teníamos más oportunidades. Ahora las oportunidades, nosotros estamos buscando, no digo una ventana por donde meternos, es mejor que el pueblo sepa qué atenerse, porque hemos llegado a pensar que la oposición juega solamente, y no es verdad. El régimen juega, y juega duro, y juega malo. Entonces hay iniciativas que hemos tomado desde la oposición, el régimen la ha boicoteado. Entonces, primero tenemos que reconocer que esta es una lucha política, y el pueblo tiene que reconocer que es una lucha política donde hay dos sectores, un sector antidemocrático y un sector democrático. Y este sector antidemocrático se juega. Hay una situación con lo que se conoce como el interinato, la presidencia de Juan Guaidó, y Acción Democrática forma parte de eso. ¿Es sano llegar al fin de ese interinato para efectos de prepararse para una contienda electoral? Yo creo que una no condiciona lo otro. Si se llega al fin del interinato. La cuestión es esta. El interinato surge ante un vacío de poder. Maduro era presidente hasta el 10 de enero. Hasta ese 10 de enero. Las elecciones son inválidas para nosotros y para 50 países en ese momento, más de 50 países. Entonces, el momento en que Maduro asume ese periodo, lo asume de manera ilegal. Ahí se produce un vacío de poder. De acuerdo a la Constitución, a producirse un vacío de poder, asume el presidente de la Asamblea Nacional, que podía ser X o Y persona. Para ese momento le tocaba, era el turno de Juan Guaidó, y por eso es el presidente. Y realmente una cosa es el interinato de Guaidó y otra cosa es el gobierno interino y la Asamblea Nacional Legítima, que es sobre la que se monta la presidencia interina. Ahora, pero no tiene el poder, es una figura, pero sigue siendo Maduro, sigue teniendo el control, y las elecciones son contra él y contra un CNE y un TSJ. Por eso algunos plantean, bueno, ya, paremos el interinato. Pareciera ser que hay como una expectativa para el 5 de enero de la decisión que se va a tomar. Claro, porque recuerda que los 5 de enero es el cambio de la directiva de la Asamblea. Entonces, bueno, por eso se plantea esa fecha. Bueno, ¿qué se va a hacer? Se mantiene Guaidó, se mantiene interinato. Hay un nuevo presidente interino, César Guaidó en sus funciones, pero hay un nuevo presidente de la Asamblea y por tanto un presidente interino de Venezuela. Son preguntas que la oposición ahorita está debatiendo. Pudieran plantearse entonces diferentes escenarios. Seguimos con un presidente interino y Guaidó va a campaña por su partido, con todo el derecho que tiene. No deja de ser diputado, ¿no? Es el diputado, sigue siendo diputado a la Asamblea Nacional y tiene todo el derecho, ya siendo interino o dejando el interinato, a competir en unas primarias. No hay ninguna limitación para él. Este país tiene símbolos y Carlos Andrés Pérez, para mal o para bien, es un símbolo de lo que se conoce como la derecha, y los adecos están conmemorando pues su centenario. Indudablemente que es un tema polémico, porque Carlos Andrés, al igual que Chávez, era una relación odio-amor, pues quien no lo quería lo amaba, quien no lo quería lo odiaba, pero no tenía medias tintas.
¿Cuál es la importancia en este momento del pensamiento de Carlos Andrés o de su trayectoria? Bueno, lo primero es una corrección. La oposición no es de derecha. La oposición es democrática y hay gente de derecha y gente de izquierda. Así es. Y Acción Democrática es de centro izquierda. Y si quieres llamarlo, o como digo yo, somos de la izquierda democrática, que no es esta cosa que tú la puedes llamar como tú quieras. Porque para una cosa es de izquierda y para otra es de derecha. Para cómo gastan ellos y se agarran los reales son de derecha. Algunas veces los acusan de neoliberales. Hasta de neoliberales, con lo que están haciendo últimamente, ¿no? Con la importancia de Carlos Andrés está siendo reivindicado más temprano que tarde por la historia. ¿Cuál es el pensamiento de Carlos Andrés? La modernización, el avance, el poner a Venezuela en las grandes corrientes. Empezó a hacerlo en el 74, o sea, lo planteó en el 74, y también en los 80, cuando le tocó el segundo mandato. Le tocó un momento difícil, la gente pensaba que iba a tener otra vez los grandes ingresos por concepto de petróleo. El petróleo estaba bajo en ese momento. Lo que se planteó Carlos Andrés en ese momento era modernizar, la segunda modernización de Venezuela en condiciones democráticas, como él mismo lo dijo. Yo quiero hacer el cambio estructural en Venezuela en democracia, porque el que había producido un cambio estructural, pero no fue en democracia, fue Chile. Lo que es la Chile hoy comienza ya, en tiempos de Pinochet. Y la crisis de Chile hoy es porque, bueno, necesita hacer otro cambio. Carlos Andrés se planteó hacer eso mismo, pero desde la democracia. Ahora, hay una situación histórica que tiene que ver con la salida de Carlos Andrés. ¿Usted no cree que debe haber un mea culpa, debe haber un reconocimiento, pedir disculpas, porque fueron sus propios compañeros quienes lo sacaron del poder? No fue la izquierda, no fue una campaña. Mira, fue una gran confabulación contra Carlos Andrés. ¿Se puede hablar de Acción Democrática? Sí, una especie de divorcio, porque lo que Carlos Andrés estaba planteando, algunos asumieron que no se parecía a Acción Democrática. Eso es la perspectiva del partido político. Pero aquí ahí está el caso de los notables. Los notables le hicieron un favor a la democracia o al país o a la república, o hicieron todo lo contrario. ¿Qué pasó con los gobiernos de los nobles? ¿Apoyaron la transformación democrática o se fueron todos contra Carlos Andrés? Entonces, cuando se dice que fue Acción Democrática, no es tan cierto. Aquí en Venezuela la tormenta perfecta. Y todos fueron contra Carlos Andrés. Y Carlos Andrés, siendo demócrata, actuó en democracia. Lo van a hacer el antejuicio, no me da el antejuicio. Y me hace el antejuicio y renunció. Pero había factores internos, factores de su propio partido que fueron parte de esa confabulación. Sí, uno podría decir que sí, claro, pero es que es una confabulación enorme, enorme. Hubo mucho temor también en aquel momento en Acción Democrática. Yo recuerdo los medios de comunicación que pedían que no solamente Carlos Andrés renunciara, sino que Acción Democrática votara del partido Carlos Andrés. Ni siquiera fue una función interna, fue una serie de presiones que recibieron la dirigencia del partido bien importantes en esa época. Hay elementos, hay razones para celebrar este centenario, en el caso de los militantes de AD y los seguidores y admiradores de Carlos Andrés. Sí, como no. Por eso tú ves que estamos haciendo el evento de hoy en todo el país. Claro que hay razones para celebrar el centenario de Carlos Andrés. Tanto en el primer gobierno, por lo que hizo en el primer gobierno, por lo que intentó hacer en el segundo gobierno. En el primer gobierno, cuando hoy estamos hablando de cuando se hace el programa de becas de la Mariscal de Ayacucho, eso es uno de los grandes programas en el mundo, y no es tan poco, eso no se había visto en el mundo, que 5.000 personas, se hubiese planteado que 5.000 personas de todo el país, sin distinto de sexo, raza, condición social o política, de aquí de Guárico, fuesen a estudiar las mejores universidades de pagadas por el gobierno de Venezuela, para que regresaran a Venezuela y trabajaran en 3 sectores: petróleo, que se estaba nacionalizando, nacionalización del hierro, administración pública, y el 4º sector, a las universidades. Y ahí vinieron profesores bien preparados a formar los recursos humanos de Venezuela. Y ahorita el plan ahorita que vemos todo este desastre que hay con la electricidad en Venezuela, ¿de dónde salió el factor humano para la electrificación del país? Fíjate, hay un tema de Carlos Andrés Pérez como líder y su relación con ciertos mandatarios o con ciertos modelos.
Carlos Andrés era un amigo de Cuba, un amigo de Fidel Castro, y Castro estuvo en la toma del poder, el evento que se realizó en el Teresa Carreño. Y Carlos Andrés Pérez era un amigo de la revolución nicaragüense, ayudó a ese proceso de transición también, permitió pues que el territorio venezolano fuera mediador en algunas cosas. Esa relación siempre se ha manejado en AD. AD se define como un partido antiimperialista. Ahora, ¿cómo concibe usted como politólogo que algunos la cuestionen? Algunos de lo que se conoce como la oposición, que es variopinta, parecieran ser que se desgastan mucho atacando a esos países cuando el problema lo tenemos aquí en Venezuela. Claro, supongo que todos son hermanos y la oposición está formada por seres humanos. Cuando Carlos Andrés se aproxima a Fidel Castro es para la apertura de Cuba. En Nicaragua había un régimen de facto que era Somoza, sangriento, y todos los países de América Latina liderizados en ese momento, incluso con Carlos Andrés y después con Luis Herrera, era para que cayera el régimen y para que llegara un régimen democrático. Cuando Acción Democrática, cuando Pérez se acerca a Centroamérica, es para que hayan elecciones libres, y se logra en Nicaragua, y es el fin de la guerra. Y trabajamos, yo estuve allí, trabajamos para que cesara la guerra en Centroamérica, en El Salvador, y servimos de plataforma para que aquí se reuniera la coordinadora guerrillera Simón Bolívar por la paz en Colombia. Entonces no es un acercamiento de tipo ideológico con una izquierda malévola. Fue la visión de Carlos Andrés de resolver los problemas de la guerra intestina que habían en esos países y que se resolvía con la llegada de la democracia. Y esa democracia tenía que hacerse por vía de una elección. Eso lo favoreció la elección en Nicaragua. ¿Eso lo convirtió en un líder latinoamericano también? Sí. Cuando uno sale al exterior, que uno ve a aquellos líderes ya de mayor edad, en el tiempo de Carlos Andrés, que uno salía al exterior, lo primero preguntaba cómo está el presidente Carlos Andrés. Todo brilla de Colombia, Ecuador, Perú. ¿Cómo está el presidente Carlos Andrés? Carlos Andrés fue un líder regional, sí lo fue a nivel regional, y sí podemos decir que fue un líder a nivel mundial. ¿Por qué un líder a nivel mundial? Porque él se vincula con la socialdemocracia, que es la socialdemocracia que saca a Europa de la guerra, que pone a Europa en el bienestar de los años 60 y de los años 70. Él se introduce allí en la socialdemocracia. Y como Olof Palme, por ejemplo, uno de los grandes líderes europeos, con Bruno Kreisky, con esos grandes líderes que le dieron una nueva visión de bienestar a Europa, y él va a tomar de allí iniciativas, visión, va a beber de esa corriente de democratización y bienestar. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le daría un politólogo en este momento al ciudadano venezolano? A todo el mundo, independientemente de su posición política. Lo que pasa es que como más politólogo, más como político. Es una combinación, voy a tratar de hacer una combinación entre ambos. La primera, que tiene que asumir que estamos en un proceso político de lucha. Que hay un país que vive mal, pero que puede vivir bien. Es decir, después de esto, lo que puede venir, pues vamos a seguir viviendo mal. Pero la decisión de vivir bien está en las manos del pueblo venezolano. El liderazgo político lo que hace es guiar. Pero Venezuela puede estar mejor. Él es Ángel Lugo, politólogo, miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática, profesor universitario, y por supuesto hoy está con nosotros aquí en el Tubazo Digital. Yo soy Orlando Medina, hasta la próxima.